Anthony Giddens, La constitución de la sociedad, bases para la teoría de la estructuración, 1984, capítulo 1. Anthony Giddens nace en Londres en 1938, sociólogo inglés, director de la Escuela de Economía de Londres. Entre algunas de sus obras destacan Las nuevas reglas del método sociológico, Problemas centrales de la teoría social, La constitución de la sociedad, bases para la teoría de la estructuración, que es la que expondré el día de hoy. Elementos de la estructuración. En la teoría de la estructura, Giddens pretende hacer una relación dual entre estructura y acción. Utiliza como punto de partida la sociología comprensiva y el funcionalismo y el estructuralismo. En este sentido los utiliza para integrarlos ambas partes para generar la teoría de la estructuración. Y menciona de la sociología comprensiva que es fuerte en acción pero débil en estructura. O sea, fuerte para explicar la acción, la agencia del individuo. En esta teoría el agente es intencional, pero su debilidad parte para explicar el orden. En el funcionalismo y estructuralismo es fuerte en estructura, pero débil en acción. El agente es pasivo, aunque menciona una buena explicación del orden. Giddens pretende integrar ambas partes en su interpretación y le llama prácticas reproducidas. Todas las acciones implican estructura y todas las estructuras implican acción. Para dar una explicación más eficaz a esta teoría de la estructura, utilizo una frase de Marx que es: los hombres hacen la historia, pero no en circunstancias elegidos por ellos mismas. Agente, obrar. Aquí nos muestran en la imagen este modelo estratificado del agente. Aquí habría que describir que la motivación es toda acción que tiene un motivo. La racionalización de la acción es la comprensión teórica, la constitución del discurso, los motivos que llevan al actor a comportarse de determinada forma. El registro reflexivo es el control del actor de sus actividades en su contexto, como en su contexto rutinario el control de sus acciones. Las consecuencias no buscadas de la acción constituye el proceso de la reproducción de la estructura social. Para que esto quede un poco más claro, seguimos a la siguiente diapositiva para dejar más claro el punto, sus implicaciones, y ahorita retomamos las dos imágenes para describirlas. Agencia social. El agente social difiere al sujeto como se le veía el sujeto pasivo del estructuralismo. Este agente social genera cambios, tiene una capacidad transformadora. Estos conocimientos de acción de los cuales tiene el agente social es en niveles de conciencia. La conciencia discursiva es la reflexión sobre sus actos y puede expresarlo con palabras. Es esta cadena de razonamientos que lo llevan a la acción, lo que llamaríamos racionalización. La siguiente es la conciencia práctica. Esta es la rutina, las acciones cotidianas. Estas no requieren de un discurso de explicación, ya que forman parte de una rutina. Y el inconsciente, que son estos acontecimientos que marcan la infancia del agente, del cual no hay un registro consciente de estas acciones, pero influyen en su acción. Inconsciente son los acontecimientos que marcan la infancia. De ellos no hay un registro consciente, pero influyen en la acción. Aquí hay que hacer énfasis en la importancia de la rutinización. Esta mantiene la confianza para que se constituya como agente el individuo. Proporciona una seguridad ontológica. También esta rutina constituye la personalidad.
La seguridad ontológica es base como práctica transformadora. Esta seguridad solamente se pierde cuando se quiebra el sistema. Ahora bien, para retomar las dos diapositivas anteriores y unir los cuadros, habría que tener en cuenta que en la acción social hay intencionalidad del actor. En la conciencia práctica, en lo que hablábamos de la rutinización, nos encontramos con las consecuencias que se escapan del análisis del actor. Él no las busca, pero ocurren. Estas son las consecuencias no buscadas. Y como ejemplo, podríamos decir que con la intención de hablar para comunicar algo, se hace un diálogo. Y por medio de estos diálogos, estas comunicaciones, su consecuencia no buscada sería la reproducción de la lengua. Entonces Giddens intenta explicar cómo las estructuras se reproducen en sociedad, y es a partir del agente social que es capaz de generar cambios y transformar. Estructura y estructuración. En esta parte, el autor difiere de la concepción biologicista de estructura, esta que marcaba como la estructura como un esqueleto o cimientos de la sociedad, ya que le parece que resulta constrictivo y genera coerción. Él define la estructura que no está presente físicamente en el espacio-tiempo. Lo define como un conjunto de propiedades estructuradores que están ausentes o presentes en la situación social. Menciona que son como una huella en la memoria de los agentes. Las propiedades son las reglas y recursos. Las reglas serían los procedimientos de acción, la capacidad de continuar con una serie de actos, el cómo actuar, una regla que se incorpora y es para continuar con una secuencia de acciones. Los recursos, por otro lado, será lo que circula en medio de las interacciones, lo que se emplea para una finalidad. Las reglas más significativas para la teoría social se alojan en la reproducción de prácticas institucionalizadas. Y los aspectos más importantes de la estructura son las reglas y recursos. Estos se ven envueltos recursivamente en las instituciones. Dualidad de la estructura. Habría que tomar en cuenta estructura, sistema y estructuración. La estructura vendría siendo el conjunto de reglas y recursos organizados de manera discursiva y fuera de un tiempo y espacio. El sistema social sería en los que está recursivamente implícita una estructura. Aquí se incluyen las actividades situadas de los agentes humanos reproducidas en tiempo y espacio, como colectividad también o como agente. Estructuración, como menciona el cuadro, son las condiciones que gobiernan la continuidad o transmutación de las estructuras y en consecuencia la reproducción de sistemas sociales. Esta estructuración significa estudiar, al analizarlo, como estudiar los modos en los que los sistemas, fundándose en las actividades inteligentes de los actores situados, son los que aplican reglas y recursos en la diversidad de contextos en los que toman acción y son producidas y reproducidas en sus interacciones. Los elementos de estructura se vinculan en la interacción social con las motivaciones de la acción. Es en este momento de encuentro donde se ve marcada esta dualidad. Cuando vamos a actuar nos ajustamos a reglas, empleamos los recursos para generar acción y cuando se genera esta acción es el momento de la reproducción de la estructura. Formas de institución. Aquí habría que ver que la modalidad es el punto medio del encuentro entre estructura e interacción. Las modalidades son el mediador, sirven para aclarar dimensiones rectoras de la dualidad de la estructura en una interacción, ya que se refiere a rasgos estructurales.
y las aptitudes del entendimiento de los agentes. Para explicar más a fondo, tendríamos que definir bien cómo es que se vinculan. En comunicación, esquema de comprensión y significación, el sentido es la reciprocidad de la acción. El lenguaje es el medio en el que se expresa en un contexto de experiencias de significación. Hablaríamos como de un mundo acordado por los actores, intersubjetivo, un conocimiento mutuo, reciprocidad. Hablando del conocimiento mutuo, es mediante los esquemas interpretativos y la interacción se une con la estructura de significación. En otra forma de institución, sanción, norma a legitimación, toda la interacción social de este mundo es regido como por normas, un comportamiento que se vuelve legítimo, un orden moral. Aquí podríamos hablar de derechos o de imposición de obligaciones. También las sanciones se vuelven negociables. No es una misma sanción, se pasan por un filtro de interpretación y se determina. Y en la forma de institución de poder, facilidad a dominación, las acciones son transformadoras. Si se interviene es para modificar el curso de los eventos. Los recursos son para mover la acción de un acto en nuestro beneficio, o en otro sentido serían recursos de autoridad. En este sentido, los recursos es cualquier clase de ventaja o capacidad en lo que los participantes se sirvan para afectar el proceso de una interacción. Y aquí se dividen en dos, ¿no? Recurso de asignación, que forma parte de los medios materiales que se pueden utilizar para ejercer poder, o los recursos de autoridad, que es para ejercer el poder e influir de una forma más fuerte en las personas. En esta última recursos de autoridad veríamos como una actitud transformativa, ¿no? Que se busca generar un mando sobre ciertos actores. Siguiendo con estas características de dominación y poder, no, menciona el autor que no se pueden pensar solo como en términos de asimetría, sino hay que entender que son inherentes a una asociación social. Tiempo, cuerpo, encuentros. El tiempo o la constitución de la experiencia de espacio-tiempo es un aspecto trivial y es evidente de la vida cotidiana humana. El tiempo en sí serían sucesos y rutinas de la vida diaria que no presentan un fluir en una sola dirección. Por otro lado, la vida cotidiana tiene una duración, un fluir, pero no conduce en una dirección, ya que es cotidiana y repetitiva. Por otro lado, la vida del individuo no solo es finita, sino que es irreversible, ya que como organismo se ve condicionado a la muerte. El ciclo de la vida sería una sucesión de generaciones con una duración larga, que es supraindividual, por encima del individuo, de existencia a largo plazo de las instituciones, larga duración del tiempo institucional. Viendo el cuadro, la larga duración de instituciones en su tiempo reversible, esta institución es condición y viene del resultado de las prácticas organizadas de la continuidad de una vida diaria, de la experiencia cotidiana. Pero menciona que las rutinas de vida diaria no son el fundamento sobre el que se edifican las instituciones de organización en el espacio-tiempo, pero estas entran en la constitución de las otras
así como unas y otras lo hacen en la constitución del propio ser. Están interrelacionadas todas. Y bueno, sería todo por mi parte. Gracias.